¿Cómo están ustedes? Este fin de semana también quiero traer otra entrevista a otro senador. Él es un senador especial. Es el único senador de gobierno, el único realmente de gobierno, de la coalición inicial de gobierno. Él es senador de nuestra región también, senador del Frente Amplio. Para mí es un gusto llevar a su casa a el senador Juan Latorre. Senador Latorre, ¿cómo está usted? Hola Rodrigo, muy bien, gusto saludarlo y también a toda la audiencia de Quinta Visión. Le digo Juan porque siempre que dice Juan Ignacio, es una cuestión, se me queda pegado Juan José Latorre, usted es Juan Ignacio. No hay problema, todo bien. Quiero no hablar de política, quiero primero hablar de cuando usted no era, digamos, formalmente un político, pese a que su actividad era indirectamente política. Usted estuvo trabajando un tiempo largo en la Universidad Alberto Hurtado. Y desde el 2011 al 2017 usted desempeñó varias actividades, pero una que me llamó la atención es una que usted era director del CREAS, el Centro de Ética y Reflexión Social. Y apelando a eso, quiero que hablemos del caso del cura Berrío. ¿Cuál es su visión? El cura Berrío jesuita, emblemático, una persona con una trayectoria de los derechos sociales, que está en este momento en un tute, en un enredo muy raro. Primero era una, ahora hay 3 denuncias de mujeres que cuando eran menores de edad, ellas denuncian algo que habría pasado, que no está claro porque no salió a la luz pública, con el padre Berrío. ¿Usted qué me puede decir, apelando a esto, que usted era parte del Centro de Ética y Reflexión Social de la Universidad Alberto Hurtado antes de ser senador? Sí, la verdad es que me toma bien, a ver, bien por sorpresa la denuncia. Yo no tenía personalmente antecedentes de aquello, no conozco las personas que denuncian, está todavía eso obviamente bajo reserva. Pero mire, dada la cantidad y la crisis que está viviendo la Iglesia y también la Compañía de Jesús, por los casos que han habido antes, caso Poblete, muy brutal y otros casos más, pareciera ser que al momento de sacar una declaración pública la compañía, que dice, bueno, acá hay antecedentes serios y que además entiendo se han ido sumando nuevas denuncias, por tanto, y entiendo también la información que manejo, no en detalle, digamos, pero que algunas de las víctimas o de las personas denunciantes han preferido primero una investigación canónica, pero acá hay un tema que es delicado porque al tratarse de personas menores de edad en su momento, tal vez hoy día son adultas, eso, bueno, Y no constituiría. son. Las 3 son adultos, ya hablan de cuando tenían 14, 15 años. Claro, y eso constituiría un delito y eso está tipificado en la ley y por tanto acá perfectamente se podría abrir también una investigación penal, aparte de la investigación canónica o la misma investigación que abra la Compañía de Jesús. Por tanto, en el fondo, me parece que estos casos de abusos sexuales o de denuncia de abusos sexuales hay que investigarlos con todo el rigor y sin anteponer, que es un poco lo que yo creo que pasó, o el aprendizaje que puede haber tenido los jesuitas con el caso Poblete, que claro, ya está muerto, pero en el fondo una persona que por más conocida que sea, por más reconocimiento social o vínculos con la élite política y económica del país, acá lo que corresponde es tomar en serio la denuncia de las víctimas, y que además hay más de una. Entonces, nada, me parece que un momento crítico, profundo, digamos, de profunda crisis de los jesuitas, ahí ellos tendrán que hacer su camino. Yo particularmente nunca, a pesar de haber trabajado un buen tiempo en obras de los jesuitas, yo cuando Berríos trabajaba en el Techo para Chile, yo estaba trabajando en el Hogar de Cristo, entonces nunca fui muy cercano a él, nunca compartí mucho con él. También tuve ciertos reparos, digamos, al estilo, digamos, este estilo medio solitario, medio francotirador, medio también de mucha cercanía con la élite económica, etcétera. Pero más allá de eso, nunca tuve mayor cercanía con él. Y por tanto, insisto, creo que acá se tiene que aclarar, se tiene que investigar, e incluso, insisto, se debería abrir también una investigación, creo yo, de carácter penal y la justicia operar. Y bueno, y ahí se tendrá que ver. Lo mismo con el cura Roncagliolo, que era de obispo, Acaba de renunciar el obispo auxiliar de Santiago.
Así es, y lo mandaron a España, una especie como de reparación, de recuperación, una cosa muy rara, esas cosas que hace o que hacía mucho la Iglesia antes. Yo creo que nada, estos temas tienen que enfrentarlos y entender que la Iglesia hoy día, o los personeros de la Iglesia, por más poder que tengan, son ciudadanos también y tienen que someterse a la ley. Y hoy día el abuso sexual está tipificado en la ley, por tanto acá no deben haber defensas corporativas. Ahora, el presidente de la República en el Te Deum, y a propósito que allí estaban dos obispos, renunciados ya, pero cardenal uno inclusive, que estuvieron denunciados, pero que tampoco han sido sancionados ni condenados. Tuvo una actitud muy dura con ellos, es decir, pero aquí en esto el presidente de la República, que conoce al cura Berríos, y que pertenece además desde el punto de vista de su sector, el cura Berríos está identificado, aunque sea cercano a la lista, identificado con el sector suyo. Y bueno, y la trayectoria social que tiene Chemen. El presidente no se ha pronunciado. ¿Usted no ha conversado este tema con el presidente? Bueno, el presidente sí se pronunció a partir de una declaración que dio la ministra de la Mujer, en que ella dijo, acá no bastan las investigaciones canónicas, sino que se requiere una investigación penal, y el presidente respalda aquello, y además dice que se abre a la posibilidad, que es una demanda que tienen los sobrevivientes, las víctimas sobrevivientes, que vienen demandando una comisión, como se ha hecho en otros países, a pesar de ser un tema de la Iglesia, pero hay gobiernos, estados, digamos, que abren comisiones de verdad, justicia y reparación. Pero un momentito, como dicen los que estudiamos cálculo, eso es una derivada. No se ataca directamente, como fue en el otro caso, de decir, sino él es una derivada apoyando a un proyecto posible y apoyando lo que ha dicho la miembro de su cartera, digamos, su ministra, pero él personalmente no ha sido de la misma fuerza con que tuvo con Errázuriz de Sal. Yo lo escuché al menos decirlo en base a la denuncia de Ríos. Dice que acá hay que abrir esta mesa, y el primer gobierno que se atreve a decir, bueno, acá, aunque le duele a la Iglesia, implica armar una comisión que dé confianza, porque las víctimas no tienen confianza necesariamente en las mesas que arma la Iglesia, porque tiende a haber una dinámica de encubrimiento, que eso es lo que se le critica a Sati y a Errázuriz, que actuaron sobre todo con el Caradima y una dinámica. Yo justamente como usted, por eso lo voy, digamos, también siguiendo yo en mi propia realidad. Eso ha sido una trayectoria, un fenómeno, una conducta, un método y un sistema de la Iglesia Católica chilena y también en otros lados. Como hay una película famosa en que trabajan actores, digamos, como Badel, de unos curitas que los llevan todos con varias yayitas como esta y peores, a una casa en el sur, digamos eso. Ese procedimiento existe, usted lo sabe, yo lo sé, y la gente, no sé si lo tiene tan claro, pero lo ha escuchado. El tema es otro, el tema es ¿qué se hace desde el punto de vista de suyo? ¿Qué hace Jesuita? Trabajó hartos años con ella, de su sector, digamos, desde el punto de vista, ¿cómo se desmarca de uno de personas tan cerca anticipadamente a lo que pueda sancionarse? Porque en una de esas, es decir, aquí tenemos un sistema penal en que la gente es inocente hasta que se pruebe lo contrario, y no porque alguien diga hay que probar aquello que se está diciendo. Puede ser inocente de Río. Sí, absolutamente. O sea, ahí tiene que haber una investigación y tiene que haber un debido proceso, pero lo que decimos es que no basta la investigación canónica, que acá, al tratarse de menores de edad, debería abrirse de oficio, el Ministerio Público, una investigación penal también, y ahí probar la justicia, las pruebas, los antecedentes, etc. Y entiendo que se están acumulando más denuncias, no hay un solo caso. Entonces, a ver, y también para aclarar algo, si bien Berríos ha tenido siempre una postura progresista, pero él se identifica políticamente más, y yo lo sé, digamos, con el mundo de la concertación, con Michelle Bachelet, era muy cercano a Michelle Bachelet. Todo eso está con usted, ¿o no? Con No. su aliado ahí. Usted está ahí con el senador, el senador que lo respalda, el senador que ha sido el garante de su presidente, el presidente del Partido Socialista. De la concertación. ¿Quién más identificación con la concertación que Elizalde? Sí, por eso, pero digo, Berríos nunca se ha identificado con el Frente Amplio, más bien él tiene una historia
de vínculos con el mundo de la concertación. De hecho, en la polémica que hubo cuando lo invitaron a formar parte de una mesa por los campamentos, lo invitó Carlos Montes, porque lo conocía de hace muchísimos años. Por eso digo, yo siendo del Frente Amplio, nunca he tenido una particular cercanía con Berrío, sí con otros jesuitas y sagrados Es un problema de edad también, es un problema de edad. Montes con sí, Berrío, digamos, pues son de otra generación, y él no era la muy generación que cercano, tiene el poder. Berrío era muy cercano a Bachelet, muy cercano, Otra digamos. generación, otra generación. Entonces, no es alguien identificado, si bien yo creo que él votó por Boric, apoyó por Boric, firmó una carta también en un momento cuando levantamos una campaña de los católicos por Boric en segunda vuelta, él adhirió, pero no es alguien que necesariamente esté, y siempre ha tenido Ok, críticas. cambiemos de tema. Pero bueno, eso, Cambiemos, que se investigue cambiemos. y que cambien las dinámicas. Yo creo que la Iglesia es una de las instituciones que está cayendo en legitimidad por esta cultura patriarcal que está cayendo también, y eso hay que entenderlo así. Esto de las cosas que están cayendo y que usted me dice, a mucha gente, a mí en lo personal me preocupa mucho cómo está cayendo en estos 2 meses de gobierno el papel del Estado, la intervención del Estado en los hechos de violencia en la zona sur. Me ha tocado ver de cerca nuevos casos, digamos, y conocer de ocupaciones, de enmascarados, digamos, con capucha, fundo, digamos, y la forma como se apropian, y Carabineros no hace nada, el Estado no hace nada, digamos, y el gobierno no tiene allí estado de emergencia, en estado de excepción, y ya se está transformando el sur por la intención del gobierno en un estado sin Dios ni ley. ¿Qué se va a hacer en esto? ¿Van a conseguir el acuerdo? ¿Va a ser un estado de ESEP o algo que garantice, digamos, para la gente de allá que la cuestión pare como está sucediendo? ¿Ustedes tienen claro lo que está sucediendo en este momento en el sur? Absolutamente, hay una crisis muy grave que nosotros heredamos. Usted dice, llevamos 2 meses de gobierno y esto no comienza ahora en estos 2 meses. No, no, por supuesto. Se hereda Tampoco comenzó en el anterior ni antes, digamos. Claro. absolutamente. Las primeras quemas de camiones en democracia fueron a mediados de los 90, eso para tener claridad, digamos. Entonces, ha habido mucho tiempo, ha habido políticas de policías militarizadas, todo el tema del robo de madera, hay que hacer una investigación bien profunda de quiénes están detrás, porque hay denuncias muy serias de ex carabineros diciendo que acá Carabineros está metido en el negocio, los camiones forestales, porque las maderas no se trasladan solas, también están metidos porque hacen vista gorda de las facturas, digamos, de dónde viene la madera, y las empresas forestales compran madera también robada. Entonces, hay un negocio muy lucrativo del cual se aprovechan muchos grupos, mafias, armas, de dónde vienen esas armas. Veíamos un carabinero el otro día, un ex carabinero en Maipú con un arsenal de guerra. ¿Cuáles son los vínculos que pueden haber ahí con el tráfico y el crimen organizado? Ok, usted me está llevando a una herida, pero yo quiero la herida principal de la persona que no es traficante, de la persona que le ocupa un terreno. El tema de la ocupación de terreno, frente además con un argumento como el que está utilizando hoy día, ahora, en este momento en el sur, en que llegan los encapuchados y le dicen, mire, señor Latorre, yo me ocupo, pero usted, porque usted tiene que vender al Estado. Si yo no quiero vender, que le tienen que vender al Estado y se lo va a comprar la CONADE y nosotros nos quedamos aquí hasta que, porque estas tierras son nuestras. ¿Qué se hace usted? Si usted, señor Latorre, fuera dueño de una propiedad, ¿qué siente la gente frente a eso? ¿Qué se hace el Estado? A ver, hay distintas aristas. Una es la ocupación de fondos, que eso viene también ocurriendo hace muchísimo tiempo. El gobierno anterior, lamentablemente, y acá yo creo que sí fue responsable de un aumento del conflicto porque ejecutó presupuesto aprobado para la compra de tierras y no lo ejecutó, y eso hizo que muchas comunidades que estaban por la vía del diálogo institucional, de esperar, etcétera, tomaran fondos, y eso, y por eso el presidente Boric ahora ha doblado el presupuesto dentro del margen que tenemos para este año para compra de tierra, y eso se está trabajando desde ya. La ministra Janet Vega está en eso. Pero aparte está la lista de los camioneros y el paro que hubo hace algunos días atrás, y una negociación con el gobierno, donde el gobierno se compromete a buscar en el Parlamento un apoyo para el resguardo y la protección de las carreteras, porque son vías estratégicas, tanto para, si el día de mañana hay nuevos paros de camioneros, tener la herramienta para poder despejar las vías, porque Carabineros no es capaz de hacerlo, lo tienen que hacer fuerzas militares, y también para resguardar la seguridad e integridad de los choferes. Corríjame entonces a mí, corríjame usted. Eso no es infraestructura, se denomina que infraestructura crítica. Un proyecto que presentó
el gobierno anterior, no lo voy a nombrar el gobierno anterior, infraestructura crítica, que ustedes mismos votaron en contra. Y ustedes lo que están hablando ahora es, hagamos lo mismo, un proyecto de infraestructura crítica. Entonces, es como una voltereta frente a la negociación, o mejor, se dieron cuenta que la situación es así, que no queda otra que hacer. No, y para aclararle a la gente, sería un proyecto acotado de protección y resguardo de vías estratégicas, es decir, no es el mismo proyecto de Piñera de infraestructura crítica, que era muy amplio, quería meter a los militares en muchísimas zonas, digamos. Eso nosotros lo votamos en contra y seguimos diciendo que no es la vía que creemos nosotros, y más bien lo que se va a hacer, se Pero, está ¿por qué eso no? buscando, ¿Por qué no es la vía que creen ustedes? ¿Por qué tanto miedo a los militares cuando la gente en general, le puede preguntar ahí a las comunidades mapuches que no son de Quemucuicui, le puede preguntar a la gente en general, es público, no todo, están todos los medios, la gente en general dice que se sienten aliviados con eso. ¿Por qué tanto miedo a que en eso estén los militares? A ver, solo quiero terminar el punto anterior porque es importante aclararle a la gente. El proyecto del cual se va a intervenir es un proyecto presentado por el senador Piu, también de la región de Valparaíso, por la senadora Aravena, que es un proyecto que está en comisión mixta y que tiene que ver con una forma distinta de estado de excepción, no el que presentó Piñera el gobierno, ese se desechó, y ese proyecto que está en comisión mixta, el gobierno lo que quiere hacer es introducirle indicaciones para que sea más acotado, para que esté bajo una autoridad civil, para que tenga también protocolos del uso de la fuerza y para que esté restringido a solo rutas, solo carreteras, que fue lo que se conversó con los camioneros. Entonces acá no queremos involucrar a los militares en un tema de orden público, en una zona además de un conflicto político pendiente, donde el Estado tiene una deuda histórica y que reemplaza a las policías, porque los militares están para labores más bien de guerra, ¿no? No, ellos responden con arma de guerra, y creemos que no es bueno, y no sé si ellos están muy convencidos de involucrarse en un conflicto que es político. Lo han dicho de distintas maneras. Por tanto, eso es algo que nosotros mantenemos como convicción y más bien sería algo muy acotado a las carreteras por la negociación que se llevó con los camioneros. Pero, insisto, esto está en desarrollo. El día lunes hay comisión mixta y el gobierno va a tomar una decisión de aquí al lunes. Están de el senador Pío hoy día, el diario vuelve a ratificar su planteamiento y desmiente la forma como lo está planteando el gobierno, la manera como el gobierno está planteando, y insiste en su planteamiento anterior. Ok, cambiamos de tema, vamos a cosas de la región, nos quedan 10 minutos, conversamos 10 minutos de locura, 10 minutos del gobierno. Una cosa chiquitita del gobierno, pero que es preocupante. Yo soy un defensor de la institucionalidad y del presidente de la República. A mí me ha llamado siempre, me ha molestado desde la forma como cuando se denigra o se trata mal desde el presidente Allende hasta hoy día. Y hoy día hay varias redes sociales que muestran fotos, por ejemplo, ahí mostraron una foto, presidente Boris sentado, decía presidente a las 3 de la tarde tomando pisco sour, salía un medio vaso pisco sour, un café, una media vaina, sentado y leyendo viendo el clip. La semana, o estos días también salía otro que le insiste con su vida privada, etc. ¿Ustedes no van a hacer algo para parar esto? El concepto, ahí hay una forma, al denigrar la figura de él, se denigra la figura del presidente de la República, y aquello no está bien. A ver, no vi esa foto en redes sociales del Pisco Sour, lo que sí había visto cuando él fue a Punta Arenas. La cerveza también, claro. Y, Está trucada esa porque mostraron que estaba trucada porque la habían sacado de contexto la foto, porque también claro, hay que internet fake, por eso lo estoy planteando. absolutamente, y en redes sociales hay mucha basura, ¿no? Y hay mucha mentira, y hay mucha fake news, y es muy agresiva, es muy tóxica esa red social. Muchas veces hay grupos, y esto está comprobado, hay ejércitos tuiteros, digamos, los bots, llamados bots, que son contratados, pagados, digamos. Con todo respeto, como le diría a Mochati, con todo respeto, senador, el que más tiene ejército de tuiteros son ustedes. En la izquierda, inclusive figuras de izquierda que tienen su ejército de tuiteros para ir bajando cosas, y no quiero nombrarlos porque son de todos conocidos aquí en la región y en el país. Entonces, es una guerra desatada entre dos lados. Me refiero a los bots, que una cosa son personas que adhieren y pueden articular una estrategia digital en línea, y otra es los bots, que no son personas, sino que son
digamos, es una operación digital que se hace además a rostro cubierto, porque en el fondo es distinto que yo Como diga que... encapuchado del sur. Claro, entonces, y en eso, usted sabrá, ahí hay una estrategia digital, que esto no es de acá de Chile solamente, la extrema derecha en el mundo ha usado esto, las fake news, Las Bolsonaro, Trump. extremas, no le diga la extrema Sí, derecha y la extrema pero la izquierda. extrema derecha lo hace perfectamente acá con José Antonio Kast, los republicanos, entonces también la mentira y cómo se denigra. Acuérdese usted cómo trataban a la presidenta Bachelet. Estoy de acuerdo, pero yo sí le estoy preguntando qué van a hacer ustedes frente a eso. Porque en el ¿Y qué caso de vamos a hacer en con el esto? caso de la figura del presidente, en el caso del presidente, les ha dado por insistir en su vida privada, en su vida Sí, privada. pero ¿y eso? Que es un presidente joven, no está haciendo nada malo, él está cumpliendo con su rol, es una persona dialogante, estuvo esta semana con RN, con la UDI, con la DC, está buscando el bien común, lleva 2 meses de gobierno, entonces la verdad es que si nosotros nos quedáramos pegados Ok, en las ok, críticas tóxicas que hace, ok, insisto, el sector de la extrema derecha, no tiene ningún sentido. ok. Vamos a la región. Usted debería ser el Bergoglio de la región. Debería ser, entre comillas, dentro del Bergoglio de la región, dentro de las ovejas del Frente Amplio de la izquierda, debería serlo. Usted es el senador, siempre el senador lo hace. Pero usted tiene claro de que aquí hay una desarmonía entre los líderes de la región y el funcionamiento de la región, y que hay que avanzar en que le vaya bien al gobierno y le vaya bien a la estructura y que todo maneje. ¿Cómo está trabajando usted en aquella armonía? A ver, yo he estado muy presente en lo que es la instalación del gobierno regional, que yo creo que se demoró más de la cuenta. Hubo cargos importantes que se demoraron en los nombramientos. Tenemos el problema con la Seremía de Transporte. He estado muy involucrado en eso desde la nominación de Sofía González como delegada regional y después la Seremía. Y no en la lógica de instalar o tratar, que es lo típico, ¿no?, que pasa en las instalaciones de gobierno con los caudillos, muchas veces regionales, de distintos signos, que dicen, oye, yo quiero poner a toda costa a mi gente y tener más poder, influencia. No, a mí lo que me interesa Eso es no, que pero eso pues no ha sido así. eso ha sido así siempre. Pero Todos los y sigue gobiernos. siendo así. ¿Cómo explica usted que la hermana de la diputada Mix haya llegado acá contra la voluntad cuando había un candidato tan bueno como era el concejal comunista de Villa Alemana, Alvear, digamos, a la misma estructura y la pusieron ella? Pero, a ver, insisto en el tema de los caudillos locales, porque Claudia Mix es diputada por la región metropolitana, entonces el que su hermana, que tiene sus méritos para asumir ese cargo, también hay un tema de equilibrios políticos. Comunes, el sector de comunes tiene o tuvo pocas nombramientos a nivel central y por tanto también, y el Partido Comunista ya tenía sus seremías designadas. Entonces, en el fondo acá, lo que hemos buscado también es, Equilibrio. acá hay dos coaliciones que apoyan al gobierno del presidente Boric, y de alguna manera hay, y también se ha buscado incluir independientes. Entonces, a mí me ha interesado primero esa instalación de gobierno y me he reunido con prácticamente todos los seremis, me faltan algunos todavía, pero efectivamente darles el respaldo y que trabajen en armonía independiente donde sea, si es del Oye, Partido senador, Socialista, del perdóneme, Frente Amplio. la conversación que usted siempre me hace, me es grato conversar con usted. Usted es un hombre inteligente, que le gusta es posible preguntar cosas difíciles. Nos quedan 2 o 3 minutos, usted tocó el tema. Vayamos al tema. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con la Seremía de Transporte? Vinete era una persona que venía trabajó en la dirección del tránsito de una municipalidad, conocía el tema, duró tanto como el azúcar en una taza de agua caliente, digamos. ¿Qué sucede? Y hay toda una denuncia. Cuéntanos en preciso aquello. Nos preocupa muchísimo porque en el fondo nos tomó también por sorpresa y lo que se ha dicho desde el nivel central, no tengo por qué desconocerlo. De hecho, el subsecretario es de mi partido, Pineda, el subsecretario de Transporte es de mi partido, y lo que él ha dicho públicamente y lo conversamos es que acá el Ceremi entregó información sensible, temas que se están investigando, porque sabe que el sector transporte en la región es complejo, hay denuncias de malas prácticas, corrupción, licitaciones medias truchas, etcétera. Algunos dirigentes medios caudillos con mucho poder y con no muy buenas prácticas, esa es una historia, y por tanto hay información sensible que
él habría entregado sin autorización, digamos, a terceros, y por tanto eso pierde la confianza del ministerio, del nivel central. Acá, tanto el ministro como los subsecretarios, si pierden la confianza en un Ceremi, eso está arreglado por ley, inmediatamente se le puede pedir la renuncia. Entonces, Ok. ahí hay Senador, muchas gracias, pero la solución la tiene usted en la mano. Hay que hacer la licitación. Se han postergado muchas veces la licitación del Gran Valparaíso. Está la misma licitación de hace 10 años. Hay que hacer la licitación y no se hizo en el gobierno anterior y ojalá que se haga ahora. Ahí está el problema principal. Ese es un desafío que lo está tomando el ministerio y el subsecretario está muy encima y por eso mismo es complejo que no tengamos un Ceremi regional. Yo creo que hay que nombrar un nuevo Ceremi y lo que usted dice, abrir una licitación y que sea transparente, que sea con las reglas del juego claras, porque acá no puede haber mafias, digamos, con el tema transporte. Ok, muchas gracias, senador. Una cosa cortita al final. ¿Cuándo se va a ir el gobernador Mundaca al piso 19? Uy, desconozco esa información. Afrontando ahí el piso 19, la delegada presidencial no ha llegado al del piso 19, o sea, ha llegado a todos lados también aquí, pero el gobernador el que la lleva y todavía, entonces, ¿cuándo vamos a ver al gobernador en el piso 19? Buena pregunta. No tengo información de aquello. Sé que ya se había pedido hace varias semanas el cambio, entonces desconozco cuándo se concrete. Okay. Ok, un gusto, senador. Usted sabe que conversar conmigo hay que ser puntual, porque la gente, eso justamente se trata de la entrevista. Un gusto que usted venga y espero verlo de nuevo aquí en esta entrevista a fondo. Senador Latorre, muchas gracias. Rodrigo, buen fin de semana, que esté muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Y usted lo ve, ahí vimos dos senadores de diferentes lados. Él es el senador, aún es el senador del gobierno. El senador, es ese ahí calladito, se le ve con esta cosa geopolítica, pero es el que la lleva con el gobierno. Que estén ustedes muy bien.